mirando algunos videos de muertes de personas instantáneamente, y vi ciertos accidentes, como un carro parqueado a la orilla de la carretera y venir un vehículo a última hora y impactarlo y dejarlo destruido en un momento, en instante. Yo digo, ¿en qué momento pudo haberse arrepentido esa persona? Vi otro video donde en carretera hay como un trancón y dos vehículos se parquearon al lado de una tractomula mientras abrían paso, y descendieron dos rocas y aplastaron totalmente los vehículos. Así, instantáneo, aplastados. Ahí no hubo chance de nada. Hace un tiempo atrás, aquí en la Condina, en la avenida Condina, hace unos años atrás, y me impactó mucho, iba una pareja en una motocicleta, iban por la Condina, iban cruzando un camión, una abeja que llaman, de esos que revuelven concreto, ¿cierto que sí? Y en un momento a otro se les zafó la pala o la canoa que lleva la parte de atrás y les mochó la cabeza inmediata. Van conduciendo una moto, van bien, ellos van bien, pero en un microsegundo pierden la vida. Y yo sé que si yo me pongo a preguntarles a ustedes hoy sobre casos de, ustedes miran, uy, sí, pastor, sucedió una vez esto, y podemos acá escuchar muchas historias. Y la pregunta es, ¿estaban preparados para irse para el cielo? ¿Estaban preparados? ¿Estás preparado tú para la venida de Cristo? Mi amado, nadie sabe el día ni la hora de la venida, del rapto de la iglesia. Nadie sabe el día, pero tampoco sabemos el día de nuestra partida. ¿Tú sabes el día que vas a morir? ¿Que vas a partir a la eternidad? No lo sabemos, pero a veces queremos decir, a última hora yo arreglo cuentas, a última hora yo voy a solucionar todo, a última hora. ¿Y tú tendrás tiempo a última hora para ponerse a paz y salvo con Dios? ¿Tendrás tiempo? No sé el día, no sé en qué momento la trompeta va a sonar. Y uno de los textos que a mí me confronta, no es el texto base en esta hora, es cuando le preguntan al Señor: Señor Jesús, ¿cuándo será el día, la hora de tu regreso? Y el Señor dice: será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de los días de Noé. ¿Y cuál era el pecado que había en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los días de Noé? ¿Cuál era el pecado que mandaba? ¿Sabe que no era tanto las guerras y rumores de guerras? El pecado que inundaba era con respecto a la sexualidad, el desorden moral y sexual. La generación antediluviana se destruyó bajo ese concepto. Sodoma y Gomorra fue destruido bajo ese concepto. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? ¿Qué estamos viviendo hoy en día? ¿No suena algo muy parecido? Donde los valores se han perdido. Y yo quiero que Jesús daba unas parábolas donde está aclarando lo que significa estar listo para el regreso de Él. Y yo quiero que me acompañen al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Y en estas parábolas que Jesús está narrando,
para que el pueblo esté listo para el regreso. Pero no solamente estar listos para el regreso, sino de cómo vivir también. ¿Cómo vivir? ¿Cómo estar viviendo? Y yo quiero que hoy tratemos la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola nos habla de estar listos para el regreso de Jesucristo. ¿Estar listos para qué? El regreso de Jesucristo. Y en esta parábola nos enseña que cada persona es responsable de su propia condición espiritual. Escúcheme muy bien. Cada persona es responsable de su propia condición espiritual. Yo doy gracias a Dios por los que oran por mí. Yo doy gracias por esos padres que oran por sus hijos. Ese abuelo que ora por sus nietos e hijos. Gracias por ellos. Eso es como vitamina. Eso es como cuando le aplican complejo B. Nos ayudan, pero no quiere decir que ellos ya sean salvos, porque la salvación es individual. Individual. Y permítame leerles y acompáñenme por favor en Evangelio de San Mateo capítulo 25. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡he aquí viene el esposo, salí a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él les respondió y dijo: de cierto os digo, yo no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué hermosa palabra, pero que nos da hoy, nos hace un llamado. Nos hace un llamado. ¿A qué? A estar listos. A estar listos. Y encuentro acá, en esta historia tan bonita, que estas 10 damas, en algunas versiones no dicen 10 vírgenes, sino 10 damas, estaban esperando para unirse a la procesión. ¿A cuál procesión? A la procesión de un matrimonio. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, en la cultura judía, el día de la boda, el novio salía de su casa y se venía con un grupo de jóvenes. Se venían celebrando e iban para la casa de la novia. Y en medio de eso, pues la idea hablando culturalmente, era como decirle a toda la comunidad: me voy a casar. Entonces ese trayecto se volvía una fiesta. Eso era como la despedida de soltero. Se volvía una fiesta en ese trayecto. Y en medio del trayecto pues se podía perder
no tenía la hora indicada de llegar. Decía, no, voy a llegar pues a las 5 o a las 6. Pero no, como viene en fiesta con un grupo de jóvenes, donde decían, vecino, vea, se va a casar. Entonces, no, venga, lo abrazo, lo felicito. Y ahí iba quitando el tiempo, y se iba enredando el tiempo. Hasta que llegaban a la casa de la mujer, y allí se hacía la ceremonia, y él la tomaba, pero se hacía la ceremonia, cierran la puerta, tomaba a la mujer y se iban a la casa del novio, regresaban, pero ya en matrimonio, a una fiesta que duraba en fiesta 8 días. 8 días, pero de ahí continuaba una celebración de casi un año. Eso dura la luna de miel en Israel. Un año de luna de miel de vacaciones. Pero en fiesta, en parranda era 8 días total. Era 8 días. ¿Qué pasa cuando Jesús toma, de acuerdo a lo que estaba viviendo, toma y narra esta parábola? ¿Y qué nos quiere enseñar allí, mi amado? Primero, y es muy interesante, que el Señor hace el llamado a 10 damas. ¿Por qué no habla de 10 jóvenes? ¿Por qué no habla de 10 jóvenes sino de 10 damas? Porque está representando a la iglesia. Está representando a la iglesia. Podría haberse tomado a 10 jóvenes, pero no. Como es algo figurativo y está dando una enseñanza de estar preparado, y el Señor estaba enseñando la formación de la iglesia, entonces habla de 10 damas. Hace un llamado, no hace un llamado a 5. ¿Hace un llamado a cuántas? A 10. Y yo no quiero meterme en concepto de numerologías. Algunos predicadores dicen que eran 10 por esto y por aquello. En cierta ocasión iba en un vehículo, iba con un pastor misionero, el pastor Kim, un coreano, un hombre con doctorados en teología increíblemente, y era mi profesor en ese momento. Y tomamos esta parábola y decía, ¿y por qué 10? Y él decía, no pregunte, eso no tiene nada que ver. Y nos regañó y decía, porque la gente busca tantos significados cuando enciérrese lo que el Señor quería decir, llamarles, buscando significados donde no lo hay. El Señor tomó a 10 y listo. Pudo haber tomado a 15 o a 20. El Señor narró a 10. A 10. Pero de esas 10, 5 eran ¿qué? Insensatas y 5 prudentes. Las insensatas sin aceite y las prudentes con aceite. Pero es curioso que todas duermen. Todas duermen. En el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mi amado, y aquí cabe preguntas como las que hace Jesús: ¿hallaré fe cuando vuelva a la tierra? Y por causa de la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y a mí me sorprende eso, que aún las prudentes y las insensatas allí cabecearon y durmieron. Y durmieron y cabecearon. Pero también es interesante saber que aunque las 10 cabecearon y durmieron, las 10 también se levantaron. Las 10 se escucharon. Pero también es importante saber que las 10 arreglaron sus lámparas. Eso dice la palabra. Arreglaron sus lámparas. Cuando se escuchó a medianoche el clamor, he aquí, el esposo salía a recibir. Entonces todas, dice la palabra, verso 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es curioso también, entonces, las 10 vírgenes, eran 10 doncellas, 10 damas, las 10 duermen, las 10 cabecearon, las 10 se levantaron,
las 10 arreglaron sus lámparas. Y las 10 tenían las lámparas encendidas. Las 10 tenían las lámparas encendidas. La Biblia dice en el verso 8: y las insensatas dijeron: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Si se apagan es porque estaban ¿qué? Encendidas. ¿Sí o no? Estaban encendidas. Entonces, vamos a generalizar un poco esto. Las 10 eran doncellas, las 10 duermen, las 10 se levantan, las 10 arreglan, las 10 escucharon el llamado, las 10 tenían las lámparas encendidas. Las 10 tenían las lámparas encendidas. Y las 10 arreglaron sus lámparas. ¿Qué era arreglar una lámpara? Era ajustar las mechas y rellenar el depósito con aceite. Rellenar el depósito con aceite. Hasta ahí uno dice: bueno, vamos bien. Vamos bien. Pero vamos a profundizar un poco. Vamos al primer grupo. Vamos a mirar las insensatas. 5 vírgenes eran insensatas. ¿Qué es ser insensato? Insensato es una persona necia, una persona descuidada y una persona despreocupada. Una persona insensata es una persona necia, es la necedad, es la que reina en una persona insensata. En algunas versiones dice no insensata, sino las 5 necias. Descuidadas y despreocupadas. Aquellas personas que conocen del Señor y dicen: pero mañana me arrepiento, mañana ayuno, mañana me congrego, todo tiene su tiempo. Y sacan textos para justificar sus propias acciones. Y entonces me di a la tarea de decir: Señor, pero yo necesito saber qué es más ser un necio. Un necio es la demostración de poca inteligencia. Y yo dije: ay, Señor, no nos cachete tan duro. Vea, le está diciendo 5 de ellas eran necias. Está diciendo poca inteligencia. Una actitud impropia de algunos individuos que son tercos. La necedad viene de la terquedad. Poca inteligencia, son tercos e insisten en llevar algo a cabo, un proyecto o objetivo, sin medir las consecuencias ni tomar en cuenta los consejos dados, por lo que actúan de manera torpe e incluso ignorante. Dios mío. En ellas había necedad. Eso dice la palabra. Ellas eran necias. Eran descuidadas y despreocupadas. ¿Y por qué estaban despreocupadas? Porque sabían que su lámpara estaba encendida y ellas habían calculado razonalmente. Mira, hay personas que están calculando la venida de Cristo. ¿Sabían eso? Yo conozco muchos por ahí. Hay iglesias, hay sectas ya. Han dicho que Cristo venía para el año 1900. Había una para 1916. Luego dijeron que hicieron mal el cálculo, que venía en 1940. Luego que en 1973. Luego que en 1980. Calculando la venida de Cristo, haciendo cálculos. Mi amado, pero no leen la Biblia cuando dice nadie sabe el día ni la hora. Por eso salió muchos argumentos que cada 2000 años había una catástrofe universal. Y cuando uno calcula, uno mira y dice: Dios creó el cielo, y al diluvio eran aproximadamente 2000 años. Del diluvio a Cristo eran aproximadamente 2000 años. Entonces la gente decía que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, calculando la venida del Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que debemos ser prudentes y vivir preparados.
Porque el momento de encontrarnos con el Señor no es cuando tú calcules, es cuando Él lo diga. Y yo debo estar preparado para ello. Por eso en la introducción les decía, hombre, he visto cosas, muertes que son instantáneas. Fue el momento de rendir cuenta delante del Señor. Pero estas necias, estas personas torpes, tercos e ignorantes y de poca inteligencia, dijeron: no, con esta lámpara alcanza. Y tú puedes decir: no, yo con el solo un día que vaya al mes al culto, con eso es suficiente. Mi amado, es importante que la iglesia se esté congregando. Es importante buscar la presencia de Dios permanentemente. Es necesario. Y usted podrá decir: es que yo no quiero ser fanático, yo no quiero ser religioso. Le decía a alguien esta semana que me reuní con él, yo le dije: es muy importante, porque él quería justificar el no venir a la iglesia. Y dice: yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con el Señor, yo leo la Biblia, yo medito, yo oro, pero es necesario. Me dijo: no, pero yo estoy bien. Yo le dije: vamos a hacer una cosa, vea. El solo hecho de venir a la iglesia, aunque usted no sienta nada, pero aunque sea 10 hermanos que te saluden, 10 hermanos te dijeron: Dios te bendiga. Y usted salió de la iglesia con 10 bendiciones, 10 palabras declaradas sobre tu vida: Dios te bendiga. Aunque usted haya dicho que no entendió o que salió regañado por el mensaje del pastor, mi amado, vete regañado con el mensaje del pastor, pero vete contento que 10 hermanos te saludaron y te dijeron: Dios te bendiga. Eso es empezar a llenar allí la lámpara. ¿Qué tan importante es esto? Estas mujeres, cuando miraron, no, la lámpara está encendida. Yo calculo que no se demora en llegar. Entonces, ¿para qué más? ¿Para qué más? Mi amado, y dice que pasó el tiempo, y nada, que llegaron. Y a ella les pasó lo que me pasa cuando yo empiezo a ver películas de noche. Mi esposa es la que tiene que apagar el televisor. Y al otro día me dice: ¿para qué prendes el televisor si no vas a ver la película? Eso me pasa cada rato. Mi amado, nos quedamos cabeceando allí y nos quedamos dormidos. Anoche fui muy inteligente. Estaba viendo. Algo estaba viendo. Algo estaba viendo. Y miré que mi esposa se vino y me estaba viendo en la cara así. Entonces yo abrí los ojos, mis hermosos ojos verdes, y abrí, y ya está dormido. Tenía los ojos cerrados. Y le dije: no, estaba meditando en la película. Y con los ojos cerrados, sí, estaba imaginando las escenas. Casi le gano, pero perdí. Y le sabe que tome el control y apague eso ya. Estas mujeres calcularon. Decían: no, ya con este aceite es suficiente, ya está prendida. Amado, pero pasaron. Era importante. ¿Por qué es importante el aceite? Porque el aceite es el combustible que alumbra. Mi amado, es necesario buscar de ese aceite. Y ese aceite se consigue es a través de la palabra, de los devocionales, del congregarse, porque nos va alumbrando nuestro diario vivir. Nos va encaminando. El consejo de Dios está allí. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mi amado, allí está Dios guiando. Es importante. Pero luego se fue apagando. Y sabe que cabecearon. Mi amado, a medida que pasa el tiempo, abunda el pecado. Y uno ve cómo las iglesias y aún nosotros mismos nos estamos enfriando y estamos mundanalizando la iglesia. Y decimos que esto es normal. Si otro pastor lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Y empezamos nosotros a parecernos al mundo.
Y entonces cuando el mundo ve a la iglesia, no ve la diferencia. ¿Para qué? Si mire lo que hacen, es igual. Yo he escuchado esas expresiones. Nos vamos enfriando, apagando y nos vamos adormeciendo. Nos adormecemos, mi amado hermano. Es importante el aceite porque no solamente alumbra, el aceite puede calentar porque es combustible. Y en medio de una noche fría, el calor de una lámpara nos acobija. Es importante. El aceite es importante porque adorna. Los mejores perfumes están hechos con aceites. Es importante tener. Por eso es importante tener las lámparas encendidas. Las lámparas encendidas. Y dice la palabra que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Para vivir correctamente se necesita aceite. Para vivir, que es tipología del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la Biblia también nos habla no solamente de las insensatas, sino también de las prudentes. ¿Y qué es alguien prudente? Es alguien sabia, previsora y responsable. No irresponsable, no, responsable. Alguien responsable. Sabe que aunque todo va bien, hay que ayunar. Que aunque todo está en bendición, hay que seguir orando. La vida espiritual, mi amado, hay que estarla alimentando. Las 5 prudentes, las 5 sabias, las 5 responsables, mi amado, estaban acumulando. Dice: Señor, aunque todo es una gran bendición, con mucha más razón yo tengo que adorarte. Alguna persona hace unos años atrás que la conocí, Dios le bendijo tanto a esa persona económicamente que a lo último ya no iba a la iglesia porque tenía que estar en tal cosa, en tal lugar, con muchos compromisos, y dejó al Señor en segundo plano. No hay un carácter de santidad allí, mi amado. No hay un carácter. Nosotros seguimos muchas veces al mundano y no el mundano a nosotros. Y ponemos muchas excusas para eso, para justificar nuestras acciones. Pero póngase usted delante del Señor para que te alinee y verá. Para que te alinee. Yo escucho muchas personas justificando: pastor, esto y esto y esto. Yo digo: bueno, Dios arreglará con esa persona. Dios arreglará. Dios arreglará con ella. Y estas 5, mira, ¿qué pasaba en aquel entonces? En aquel entonces, las mujeres no andaban de noche en la calle. En la cultura judía. Por eso, los que venían con el esposo eran hombres. La mujer tenía que estar esperando. Y si una mujer salía, dice la historia en la cultura judía, que los únicos que andaban de noche eran los hombres que andaban bajo la luz de la luna y las estrellas. Y si por si acaso una mujer salía, tenía que llevar lámpara. Tenía que llevar lámpara. ¿Por qué? Porque estaba en juego su reputación y estaba en juego su seguridad. Porque las que vagaban de noche no eran de buena fama. No eran de buena fama. Por eso tenía que ser en oscuridad. Pero las mujeres prudentes y doncellas tenían que andar con lámparas y no se andaban. Y me pareció muy curioso cuando leía sobre esta investigación. Hoy en día usted pone una lámpara y la pone aquí abajo, así llamamos nuestra linterna, ¿cierto? ¿O no? ¿Usted cómo va con sus lámparas? ¿Va así?
¿O va alumbrando así? Va alumbrando así. Va alumbrando así. Las mujeres en aquel entonces, si salían de noche, ellas tenían que llevar sus lámparas acá, que alumbraran su cara. Que alumbraran su cara. ¿Por qué? Porque si alguien la veía, sabían quién era. Sabían quién era. Sabían quién es esa persona. Mi amado, y también llevando la luz a esa altura, nadie podía acosar a esa persona sin ser visto. Por seguridad. Mi amado, tú y yo debemos andar con la frente en alto y con la luz de Cristo que alumbre nuestro diario vivir. No ocultando las cosas. No ocultando las cosas. Entonces estas mujeres salieron así. Eran prudentes. Pero cuando se escuchó que viene el esposo, se levantaron a arreglar las lámparas todas. Pero habían personas de ellas que dijeron: yo he estado esperando, pero no estoy bien. Porque las 5 arreglaron, mi amado hermano. Arreglar. Yo sé que tú de pronto hace un escaneo en tu vida. Hace unos días atrás estaba predicando sobre escanear nuestra vida. Mi amado, escanear. Y de pronto cuando escaneamos nuestra vida vamos a encontrar fallas, errores en nosotros. Vamos a encontrar allí. Cuando arreglaron las lámparas, nosotros podemos arreglar nuestra vida cuando meditamos en su palabra, cuando nos alimentamos. Entonces allí, mi amado, muchas personas leen la palabra y creen. El joven rico le dijo: Jesús, ¿qué haré para ser salvo? El Señor le dijo: guarda la ley. Dice: todo se lo he hecho. Él andaba bien. Y el Señor le dijo, lo escaneó. Le dijo: ve y vende lo que tenga. Tú puedes creer que va bien delante del Señor, pero pídele al Señor que escanee tu vida, a ver cómo está, a ver si hay aceite para recibir a Cristo cuando vengan las nubes. ¿Cómo está tu vida, mi amado hermano? Mira, un hombre de la ley como Nicodemo, y le dice a Jesús allí en Juan 3, capítulo 2, verso 3: Señor, sabemos que has venido del cielo. Sabemos que tú eres traído de allá, porque nadie hace estas cosas si no es de Dios. Sabemos, pero no sabía qué era nacer de nuevo. Mi amado, hay personas dentro de la iglesia que están con mucho remordimiento, mas no con arrepentimiento. Entonces no hay aceite en sus lámparas. Sí, están en medio encendida, pero cuando venga nuestro Señor no va a ser suficiente, porque Dios levantará una iglesia santa y sin mancha. Dios levantará una iglesia santa y sin mancha, redimida por la sangre de Cordero, llena del Espíritu Santo, que es de ese aceite. De ese aceite. Mi amado, esto no es de oraciones de fe. ¿Sabe que hemos sido enredados nosotros con la bendita oración de fe? Ay, hermano, haga la oración de fe y será salvo. ¿Quién dijo que la oración de fe hace salvo a una persona? Mi amado, la salvación viene por el arrepentimiento y creer en Cristo Jesús, no por una oración. ¿Sabe dónde nació la oración de fe? Hace años atrás, cuando los misioneros norteamericanos eran enviados a Sudamérica, ellos tenían que rendir informes sobre el trabajo que estaban haciendo de evangelismo en los países latinoamericanos. Tenían que llevar números. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo llevamos los números? Entonces ahí nace. Cuando ellos se iban y predicaban la palabra, alguien se quiere arrepentir y recibir al Señor Jesucristo, haga esta oración.
Entonces hacían la oración de fe. ¿Cuánto la hicieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Y entonces llenaban en sus informes y decían a la iglesia norteamericana, en el buen sentido: mira, hubo 10 conversiones, 10 almas para Cristo. 10 personas hicieron la oración, pero sí se convirtieron al Señor, sí han nacido de nuevo. Mi amado, esto no es de una oración. Yo no veo al Señor Jesucristo haciendo la oración de fe al que estaba allí también crucificado junto a Él. Solamente le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque vio en Él que Él estaba creyendo en el Cristo resucitado ya. Mi amado, esto no, hay gente confundida a través de una oración de fe. Mi amado, debemos llevar a las personas es al nuevo nacimiento, en creer, en el que cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, mi amado hermano. Es creer en Él y arrepentirnos. Eso empieza a llenar nuestras lámparas bajo el poder del Espíritu Santo. Mi amado, ¿estás preparado? ¿Estás preparado, mi amado? Mira, debemos estar preparados para cuando Cristo regrese. Déjame decirte que la preparación espiritual no se puede comprar ni prestarse. Escúchame lo que le estoy diciendo. Estoy terminando con eso. La preparación espiritual, escúchame muy bien. La preparación espiritual no se puede comprar ni se puede prestar. Tú no creas que tú vas a ser salvo porque tu mamá o tu abuela es cristiana. Olvídase de eso. Gloria a Dios por las oraciones de ellos. Pero la salvación es individual. La salvación es individual. Cada uno. Y aquellas mujeres: préstanos del aceite. Yo no puedo prestar aceite, mi amado. Yo no puedo prestar aceite, ni se puede comprar. Ni se puede comprar. Ellas salieron allí. Mi amado, nosotros, tú y yo, debemos tener una relación personal con Jesucristo. Una relación personal a cada momento. Mi amado, tú estás preparado. Estas mujeres, escúcheme muy bien, estas mujeres escucharon a medianoche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y yo te hago una pregunta: ¿estás preparado para escuchar la trompeta final? ¿Estás preparado para escuchar un sonido como este? Y los muertos en Cristo se levantarán, y nosotros que hayamos quedado seremos levantados al sonido de la trompeta final. ¿Estás preparado, mi amado hermano? Si Cristo viene hoy, ¿tiene aceite en tu lámpara? ¿Tiene aceite en tu lámpara? Si tienes que pedirle perdón al Señor, yo creo que es el momento y decirle: Señor, perdóname, porque hoy soy una insensata. Perdóname, Señor, porque mi lámpara no está llena.